Bueno, dale. Bueno, me presento. Yo soy Laura, estudié para ser licenciada en enfermería en la Universidad Austral, que queda en Pilar. Actualmente me encuentro trabajando ahí en el Hospital Universitario Austral. Hace ya 3, 4 años, perdí un poco la cuenta. Y bueno, me pidieron que dé una charlita, que les cuente un poco cómo elegí la carrera, por qué la elegí y bueno, y un poco de qué se trata. Y pensando un poco en esta charlita, me quedé pensando, me gustaría saber, no sé si se puede escribir por chat, para que me cuenten un Sí. poco qué idea tienen ustedes de lo que es enfermería, para yo también saber qué contarles y cómo contarles. Cuando les hablan o piensan en enfermería, ¿qué es lo que ustedes creen que hace o qué es una enfermera? Con palabras sencillas, no hace falta que se explayen mucho. O no tienen ni idea qué hace una enfermera. Somos poquitos, así que para responder podrían Sí. activar los micrófonos también y no hay problema. Bueno, em, ¿por qué yo elegí enfermería? Yo siempre desde chica me tiré más a todas las carreras relacionadas a la biología, a la naturaleza. Quería ser veterinaria, quería ser bióloga marina, quise ser científica, siempre apuntando para ese lado. Siempre me gustó mucho el contacto con la naturaleza, los animales. Y los últimos años del colegio había empezado a ir a un geriátrico todos los viernes a visitar a los abuelitos. Iba todos los martes a ayudar a Cáritas con el comedor y con la ropería, digamos, todas las bolsas de ropa que se donan. Bueno, yo me encargaba de clasificarlas y después se las repartíamos a la gente. Y después una persona que me inspiró mucho para elegir enfermería, seguramente la conocen, es la Madre Teresa de Calcuta. Cuando la conocí me encantó el trabajo que hizo y dije, yo quiero eso. Yo quiero, como ella decía, estar con los pobres, los más pobres entre los pobres, con el que sufre, con el que la está pasando mal. Y bueno, y cuando estaba en el último año de carrera, teníamos que decidirnos y yo no conocía lo que era enfermería, nunca se me hubiese cruzado por la cabeza. Y cuando me nombraron enfermería, un par de conocidas que tenía, me dijeron, ¿por qué no estudias esta carrera? Y cuando la empecé a investigar y conocer un poco más, me encantó porque veía que abarcaba todo esto, o sea, la enfermera era la que estaba al lado del paciente que sufre, eh, por lo general, las personas internadas están o por un dolor físico o porque están con cáncer y es una enfermedad muy difícil. Entonces, me gustó que la enfermera era la que estaba al lado del paciente. Entonces me inscribí en la carrera sin conocerla mucho, con lo que me habían contado nada más esta par de conocidas que tenía. Eh, y bueno, y a medida que fui estudiando la carrera, cada vez me iba gustando más, iba conociendo más, y me fui dando cuenta, porque cuando yo dije que iba a estudiar enfermería, el típico comentario que todos te hacen es, uy, te vas a pasar todo el día limpiando colas, te vas a pasar todo el día limpiando caca. Y es como que te desmotiva un poco, porque siempre la visión de la enfermera es la que limpia colas, la sirvienta del médico, la que está a las órdenes de todos. Y cuando arranqué a estudiar la carrera, me di cuenta que nada que ver, que o sea, sí limpias colas, claramente, pero no es solo eso, y hay muchísimo más, muchísimo más. Y que la enfermera está muy lejos de ser la sirvienta del médico, ¿no? Es más, somos compañeros, estamos a la par. Enfermera y médico, ninguno es más que el otro, sino que somos distintas carreras, distintas profesiones que trabajamos sobre un mismo objetivo, que es el bienestar del paciente. Y todas esas cosas las fui sabiendo a medida que iba estudiando y me encantó porque me di cuenta que enfermería es muy autónoma, que no dependes de otro, que puedes tener criterio propio y que además de limpiar colas, también
hay mucho acompañamiento para el paciente y sí, lo limpiás, también lo medicás, lo controlás, lo valorás y también lo conocés porque la enfermera es la que más pasa tiempo con el paciente, es la que más lo conoce y muchas veces es la que capaz sabe aconsejar un poco al médico, decirle, che, mira, el paciente está pasando por esto, o me contó esto, o muchas veces el paciente nos cuenta más cosas a nosotros porque compartimos momentos de mucha intimidad a veces con el paciente, momentos, no sé, cuando los bañamos o cuando los acompañamos a caminar después de estar mucho tiempo en cama y que perdieron fuerza en las piernas. Son cosas que a vos te llevan tiempo y dedicación. Vos tenés que estar con el paciente y podés estar fácil media hora para hacer que se levante de la cama nada más. Y no estás callado esa media hora, o sea, tenés una relación con el paciente y son esos tiempos súper valiosos en el que el paciente te va contando cosas y te das cuenta de por qué a veces sufre más con una cosa o sufre menos, o por qué no tolera ciertas partes del tratamiento, o te das cuenta de cuál sería un mejor tratamiento también para el paciente. Bueno, así que más o menos eso fue lo que fui descubriendo a medida que fui estudiando la carrera de enfermería y que cada día me fue gustando más. Y después me pidieron que cuente un poco de las pros y las contras de la carrera de enfermería. Y hay bastante de ambas. Bueno, pros ya les fui contando un poco. A veces, como les decía, la imagen de la enfermera está como muy manchada, muy desvalorizada por la sociedad, y en realidad es todo lo contrario, esto de que somos una profesión autónoma, de que, nada, tenemos un título universitario al igual que los médicos, somos compañeros, entonces tenemos mucha independencia también para el trabajo. Acá me hice un machete. Soy media mala para dar charlitas. Pero eso necesito mi machete. Bueno, otro plus o pro que le veo a la enfermera es, un poco es una frase que se dice dentro del ámbito hospitalario, que la enfermería es el corazón del hospital y los médicos son el cerebro, ¿no? Que en ese sentido nos llevamos la parte más linda de enfermería, un poco como les contaba antes, porque somos la que más tiempo pasamos con los pacientes y son cosas muy chiquitas que después los pacientes te agradecen inmensamente. Y va desde distintas cosas, desde, no sé, alcanzarles un vaso de agua porque hace mucho tiempo están en ayuno y tienen la boca sequísima y vos tuviste el detalle de ir y alcanzarles agua porque todavía, no sé, nadie les había dicho nada de que podía ya empezar a tomar agua, hasta acompañarlo al baño, higienizarlos, bañarlos, porque te dicen, no sé, hace 3 días que no me baño y vos lo bañaste y sos un ángel caído del cielo. O distintas cosas, o acompañarlos, o simplemente estar ahí cuando, no sé, el paciente está angustiado y quiere llorar y se dio que lloró con vos y después te lo agradece porque te agradece el momento, el espacio. Eh, Hay muchísimas cosas muy lindas dentro de lo que es la carrera de enfermería. El tiempo con el paciente yo creo que es una de las cosas más lindas, las historias que los pacientes traen o que los pacientes te cuentan, o también otras cosas muy buenas que a mí me gusta es, yo trabajo con pacientes que por lo general están mucho tiempo internados, pacientes trasplantados de hígado y del riñón. Todo el proceso antes de la cirugía, post cirugía, con el riñón nuevo o el hígado nuevo, suele ser muy largo. Hay veces que tenemos los pacientes internados más de un mes y generas mucho vínculo. Y eso es re lindo, compartir todo ese tiempo con el paciente y ver cómo se va recuperando también. Así como también es muy triste ver cómo a veces marcado, uy, tengo varios, son como distintas historias, algunas con finales felices, otras que siguen transcurriendo. Pero bueno, les puedo contar una que es medio triste, que se me viene ahora a la cabeza, hace un montón que no me acordaba,
pero creo que fue la que más me impactó porque fue mi primer año en el primer año en que entré a trabajar en el hospital, mi primera experiencia laboral. Yo recién estaba arrancando, recién graduada, recién recibida. Paciente con cáncer terminal, se estaba por morir y estaba sufriendo mucho, mucho, estaba sufriendo mucho. Tenía mucho dolor, que no era un dolor solamente físico, era como un dolor espiritual, emocional, psíquico, todo, ya cansado de la enfermedad y todo. Y fue muy fuerte porque este paciente me pedía que le calme el dolor, me pedía que le calme el dolor y me pedía que lo duerma. Y me lo pidió más de una vez, como diciéndome, tipo, por favor, dormime, por favor, dormime. Y yo me sentía tan impotente de no poder calmarle con nada el dolor, porque uno le puede pasar analgésicos, le puede dar calmantes, pero hay dolores que la medicina no puede curar y son los más difíciles. Y me acuerdo que yo me quedé muy mal porque decía, pucha, no estoy pudiendo hacer nada para ayudar a este hombre con su dolor. Y me acuerdo que me trajo como sí, como mucha inquietud, muchas preguntas y me pasó después también varias veces con otros pacientes. Pero bueno, este fue como mi primer paciente que más o menos me pedía que lo mate prácticamente. Como que fue muy fuerte para mí y no tenía ni idea qué hacer y recién empezaba y es como que capaz que yo se lo comentaba a los médicos y no te dan mucha bolilla. ¿Viste? Ya hay cosas en las que dicen, pasarle el calmante. Y uno sabe que el calmante no le va a calmar el dolor. Entonces, nada, es como que hay muchas veces, hay muchas situaciones con pacientes que te llevan a un límite en el que vos ya no podés hacer más nada. Y esa era otra cosa que iba a hablar de cómo me afecta a veces mi trabajo, ¿no? Y reconocer ese límite, decir, o sea, yo hasta hay un punto donde puedo hacer y después ya no puedo hacer nada y es muy difícil emocionalmente tratar con esos temas porque a muchas veces con mis compañeras cuando trabajamos, como que medio nos agarra un sentimiento de culpa de no poder hacer más por el paciente. Cuando en realidad no está bien que sintamos culpa porque hay cosas que no dependen todo de nosotras. Depende más del psicólogo, del psiquiatra, de algún acompañante espiritual, de un familiar que es el que tiene que venir y arreglar algún asunto con el paciente. El trabajo en el hospital tiene que ser muy multidisciplinario. A veces, un poco con enfermería, pasa que enfermería es medio un comodín para todo. Porque enfermería es la que tiene que ayudar a recuperarse al paciente, es la que escucha al paciente, es la que sabe los gustos del paciente, entonces tiene que estar intermediando con la nutricionista para decirle, mira, no le gustan los fideos con salsa, le gustan con crema. Como que abarcamos muchas cosas y hay que aprender un poco también a reconocer, porque es como que naturalmente servimos. O sea, la enfermería es una profesión de servicio y de entrega constantemente. Entonces, a veces como que se pierde un poco el rol de la enfermera y nos mezclamos entre otras profesiones también. A veces hacemos de kinesiólogas, a veces hacemos no sé, de todo un poco, de nutricionistas, de acompañantes, de familiares, a veces, muchas veces también, como que mezclamos un poco, nos mezclamos bastante, y está bueno, pero siempre sabiendo reconocer ese límite, decir, bueno, hasta acá puedo llegar, y después tiene que venir el que realmente le corresponde, como les decía, el psicólogo, el kinesiólogo, al acompañante espiritual, al familiar o al médico mismo. Y después historias con pacientes tengo muchísimas. Hay una paciente que ya es trasplantada hepática y bueno, y compartimos un montón. Ella no es de acá, es de San Luis y se viene para acá, para Buenos Aires, para los tratamientos. Y es una paciente con la que tenemos una relación re linda, re linda. Nada, ella está bien, tuvo mucho tiempo internada con nosotros, se trasplantó todo, y con ella me llevo como esa amistad y su amor y su cariño porque era una paciente súper buena, súper buena.
Después tuvimos 2 pacientes muy jóvenes, tenían 18, 19 años, que también nos marcaron mucho a todas las enfermeras que tratamos con ellos, porque también pacientes de internación, con muchas, estaban mucho tiempo internados, se iban de alta a la casa, a los 2 meses volvían a internarse, y así iban y venían un montón de veces, que lamentablemente los 2 terminaron falleciendo. Pero también era acompañarlos mucho porque ya estaban muy enfermos, y estaban también con mucho dolor, toda la situación familiar, muy difícil, y uno acompaña mucho en esos momentos. Entonces, historias con pacientes, millones, millones, así lindas como con finales más tristes, ¿no? Pero bueno, después también tuve un paciente que cuando estuve con él, el paciente ya estaba dormido, tenía cáncer en el cerebro y ya la verdad que no respondía mucho, y ahí acompañé más que nada a la familia. Igual el paciente por momentos estaba más despierto y contestaba, y a mí me encanta hablarle a los pacientes, por más que estén dormidos yo les hablo igual. Y es re lindo porque la familia estaba con mucho miedo y se ponían nerviosos por todo. El paciente se movía, me llamaban enseguida para que vaya porque el paciente se estaba moviendo. El paciente hablaba y me llamaban para que vaya, querían chequear que estuviese todo bien. Me llamaban para todo, para todo. Entonces, yo al paciente lo trataba, le hablaba, lo calmaba, cosa que la familia a veces no lo podía hacer porque se ponían nerviosos ellos. Entonces, nada, se formó también una relación muy linda con los familiares, porque ellos veían que de alguna forma como que le transmitía paz era el esposo y estaban los hijos también, ¿no? Le transmitía paz al paciente porque como ellos estaban muy nerviosos, no lo podían como calmar al paciente a veces cuando se excitaba un poco o estaba incómodo en la cama porque se quería mover, está todo el día acostado, te incomoda. Y bueno, terminó fallecido el paciente, pero bueno, la familia me hizo un regalito, me regaló una pulsera con mi nombre grabado, que hasta el día de hoy tengo. Regalos, recibimos millones, siempre la comida es bienvenida, nos regalan mucha comida a los pacientes, saben que por ahí entran bien. Pero bueno, historias hay muchísimas, muchísimas historias para contar. Más que nada con este tipo de pacientes con los que yo trato, que pasan mucho tiempo internados. Hay distintas áreas, enfermería abarca muchísimas cosas. Tenés desde la enfermera que atiende pacientes internados, tenés la enfermera de quirófano, tenés la enfermera para traumatología, tenés la enfermera para diabetes, tenés la enfermera para hipertensión, o sea, tenés enfermeras para todo tipo de cosas. La verdad que abarca muchísimo, muchísimo, pero bueno, mi especialidad, por así decirlo, que son los trasplantes hepáticos y renales, así como si fuera enfermera oncológica, es muy particular porque son pacientes que los acompañas durante mucho tiempo. Entonces, que es lo que a mí me gusta porque es donde más, a mí me encanta la relación con el paciente. Entonces, si estuviese en quirófano, la verdad que no me divertiría mucho porque en quirófano el paciente está siempre dormido y es otro tipo de trabajo. Pilar, ¿querés decir? Yo tengo, sí, sí. No sé si viste mi pregunta o no te escuché, pero ¿cómo haces para no meter los sentimentales? O sea, no sé cómo explicarme. Supongo que no podés tener una relación amistosa con el paciente. Entonces, ¿cómo haces para no confundirlo con el profesionalismo? Es difícil, muchas veces es difícil, pero depende de uno. La verdad es que se forma bastante amistad entre los pacientes. El tema es saber que no haya abuso de esa amistad o de esa confianza. Para mí lo mejor es tener una buena relación con el paciente, pero es verdad que no hay que involucrarse tanto, porque vos al paciente lo ves mientras está en el hospital y después se va y se hace su vida. O fallecen y nada, y tenés que ser muy consciente de que nada, sos como
alguien que coincidió en ese momento de su vida. Y que estás más que nada para ayudarlo a pasar ese momento de que esté internado de la mejor forma posible. Pero bueno, a veces es un poco difícil emocionalmente no involucrarse mucho. Más que nada con estas situaciones que les digo, donde el paciente tiene mucho dolor y no hay analgésico o calmante que lo pueda curar, digamos. Ahí es donde personalmente yo siento más impotencia, de decir, pucha, no estoy pudiendo hacer nada más y me pongo mal. Pero bueno, yo siendo creyente en Dios, como que lo dejo bastante en sus manos, como que confío en Él y digo, bueno, o sea, yo hago hasta donde puedo y después le rezo a Dios por esa persona que sé que la está pasando muy mal. Claro. Pero la verdad que sí, no sé si hay una respuesta muy concreta para eso, por lo menos yo no la tengo. Yo trato de recordarme todos los días, de cuando veo que hay mucha relación con un paciente, esto de decir, yo no soy responsable de todo el paciente, no soy, soy solamente enfermera, que por más linda amistad que tenga, soy su enfermera. No soy ni la madre, ni la hermana, ni la hija, no vengo a solucionarle la vida, yo vengo a cuidarlo mientras está en el hospital. Siempre con alegría, con buena onda y con mucho respeto, pero bueno, saber que soy la enfermera nada más. Pero es difícil a mí más que nada en esos momentos de mucho dolor con el paciente. Pero bueno, Claro, no que sé, ponerlo. más para decirte, Pilar. Sí, La sí, verdad igual que poner los depende límites. mucho. Sí, hay que saber, y los límites de uno, porque capaz mis límites no son los mismos que los de mis compañeros. Entonces, yo creo que ahí es mucho el pensar, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿No? Y bueno, y esto, preguntarse uno y saber cuáles son los límites de uno. Y te va a traer planteos, como todos. Sí, Martín, pregúntame. Pili, si te respondí o... No sé si me ayudó lo que dijiste de que, o sea, somos una persona que llegó en el momento indicado como un apoyo y listo, Sí, o sea, hasta ahí. claro, sí, sí. Y esto de saber reconocer los límites. Bueno, con el tema de no mezclar los sentimientos con lo profesional, es saber marcar los límites. A veces, muchas veces pasa, no tanto a mí me pasó, pero sí veo que pasa, no sé, está internado el papá del jefe, médico jefe de terapia, no sé, cosas así, ¿no? Capaz en esas situaciones se mezcla más lo sentimental con lo profesional. Que muchas veces abusan de su poder, digamos, de ser jefe de terapia, entonces hago lo que quiero, bueno, y no es así. Como les decía antes, somos un equipo, yo soy un profesional como vos, y si acá en el hospital a todos los pacientes le decimos, no sé, que se respeta el horario de visita, como que vos tenés que ser respetuoso y saber también respetarlo. Si después porque sos colega te dejamos estar más tiempo del tiempo de visita, o sea, bien, porque te conocemos y sabemos quién sos. Ahora, exigirlo porque sos el jefe de tal lugar, eso no está bueno. Como que yo también a veces soy muy consciente, a veces cuando está internado así el familiar de alguien importante del hospital o de algún lugar, te dice, mira que este es fulanito de tal. Y yo digo, bueno, lo voy a atender como al resto de los pacientes, o sea, tampoco a todos doy el trato especial que se merece cada persona. Ni más ni menos, ni te voy a tipo tratar mal porque te digo, tipo, vos sos tal persona, ni te voy a exagerar los cuidados y darte una súper bienvenida, sino que a todos trato de tratarlos con el amor que se merecen. Pero un poco eso. Martín, Hola, buen día. hola, buen día. Buenas tardes ya. Sí. La pregunta que te quería hacer, escuchando todo esto, fue de cuando estabas en la universidad, haciendo los estudios y todo eso, ¿vos eras consciente de que ibas a pasar todas esas cosas que pasaste? No, no, la verdad que no. Yo tenía un poco esta idea que conté al principio, Martín, no sé si lo llegaste a escuchar,
A mí una persona que me inspiró mucho para estudiar enfermería es la Madre Teresa de Calcuta. Y me gustaba cómo ella se entregaba a los pobres dándolo todo, digamos. Y Sí. yo quería también hacer eso, estar al lado de la gente que más sufre. Y bueno, y me habían comentado de enfermería y me pareció como la carrera que mejor acompañaba al que más sufre, ¿no? Después también puedes tener trabajo social, como que tenés otras carreras que también están, que ayudas a gente muy necesitada y que sufre mucho, pero a mí me había gustado enfermería. Y, ¿cómo se dice? Y bueno, entonces yo tenía un poco esta idea de saber que con la enfermería me estaba involucrando un poco con todo esto del sufrimiento, de la vulnerabilidad, de la debilidad de la gente, de a veces también, muchas veces, de la falta de dignidad que a veces tiene una persona internada, no tanto en los hospitales privados, pero hice prácticas en hospitales públicos, y la verdad que ahí los pacientes están muy abandonados, muy abandonados. Es muy triste a veces las condiciones con las que te encontrás en algunos pacientes, y con mi idea de querer hacer un trabajo como el que hizo la Madre Teresa, sabía que me podía encontrar con este tipo De situaciones. de situaciones, claro. Pero bueno, después una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Claro, a eso iba mi otra pregunta, pero si querés Sí. terminar esa parte y después yo tiro la otra pregunta. Nada, entonces, como que sí, medio que me lo imaginaba, pero cuando lo viví, la verdad que era como descubrir todo un mundo nuevo. Y que cada día, la verdad que agradezco que, como que mientras estaba estudiando, cada año que pasaba era cada año que me enamoraba más de la carrera, por así decirlo, de la profesión que había elegido. Porque descubrí un montón de cosas de la enfermería que no tenía ni idea, y que abarcaba mucho esto de cómo uno acompaña a la persona, pero además la acompaña siendo un profesional, con fundamentos científicos, como que eso es lo bueno también que tiene enfermería, que es una carrera muy humana, pero también muy científica, porque todo lo que haces tiene un fundamento científico, y tenés que saber por qué estás haciendo las cosas que haces, por qué le das el medicamento que le estás dando al paciente, por qué haces cierto cuidado, todo tiene un porqué. Y si no lo sabes, tenés que buscarlo y saber por qué lo estás haciendo, porque así también repercute en el paciente, porque si vos no sabes qué efecto estás esperando en lo que haces con el paciente, si pasa algo malo, no lo vas a saber identificar tampoco, o no sabes de qué cosas malas tenés que cuidar con el paciente también. Entonces, eso también me gusta mucho en la enfermería, que mezcla esas dos cosas, lo humano con lo científico y técnico de lo que es todo lo que es la medicina, ¿no? Y eso me gusta mucho también. Muy, muy, muy lindo eso de decir la relación que hay entre la ciencia y lo humano Sí, para armar una sola carrera sí, y empujarnos sí, para adelante, por así decirlo. tal cual, tal cual. Y mi otra pregunta iba a esto sobre las situaciones que te pasaron y no sé si remordimiento, pero esa angustia de decir, Mm. podría hacer más o por ahí lo ayudo. Em, la pregunta que me vino a la cabeza fue, ¿pensás que estás acostumbrada a esas situaciones o cuándo crees que por ahí te acostumbres o por ahí decís, y no creo que me pueda acostumbrar? Espero no acostumbrarme nunca. Espero. Yo creo que todavía soy como muy joven. En todo esto, yo estoy trabajando hace 4 años. Estoy como recién empezando la carrera. Eh, ya viví muchísimas cosas, pero todavía me quedan mucho más por vivir. Todavía me considero medio inexperta. Porque bueno, creo que 4 años en todo lo que es mi vida de carrera es muy poquito. Eh, pero a tu pregunta, espero no acostumbrarme nunca, porque yo creo que estas situaciones que te hacen plantearte, está buenísimo que te mueva al interior, ¿no? Que te haga quedarte inquieto, porque si te acostumbras es porque ya te da lo mismo, y no me gustaría que me dé lo mismo el sufrimiento de un paciente. Claro, Espero que nunca me pase, porque eh, nada, me parece que sería muy triste que me pase algo así, de acostumbrarme al dolor ajeno. Pero puede pasar, es más,
pasa, o sea, saber de colegas o de compañeros, o que tus compañeros mismos te cuenten de cómo hay gente que se fue acostumbrando a ese dolor, y lo que veo o escucho es que genera indiferencia, y no está bueno eso, ser indiferente. Dejas de lado lo humano de la profesión. Exacto, es como que haces todo sin ganas. Entonces, tu paciente, que es una persona, pasa a ser como una máquina, donde vos vas, das la medicación y te vas. Es como que, bueno, vas, haces esto y te vas y haces esto y te vas. Eh, y eso genera mucha indiferencia, no está bueno, porque no es que vos estás para ir, no sé, le llevas la pastilla y te vas. Eso es como, es muy robótico, me suena. No estás trabajando con una computadora, que a veces nos pasa mucho a nosotros en el hospital. En el hospital que yo trabajo es muy bueno, tiene muchas cosas, es como de los hospitales más actualizados, con mejores recursos, todo. Pero hay veces que como es tan tecnológico, yo odio yo tengo la computadora, o sea, tengo el trabajo con el paciente, pero después todo lo que hago con el paciente lo tengo que plasmar en la compu. Me lleva un montón de tiempo, más de una hora me lleva. Entonces a veces la odio la compu, porque a veces en el apuro, porque estamos con muchos pacientes o estoy haciendo muchas cosas, es como que trato de hacer todo rápido con los pacientes para poder sentarme a escribir en la computadora todo lo que hice, porque si no sé que después me voy más tarde. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, es como que digo, no, Lau, baja un cambio, cálmate, porque, o sea, mi prioridad son los pacientes. La compu, bueno, después me sentaré a escribir, resumiré lo mejor que pueda todo lo que tengo que hacer, pero eso de andar atendiendo a las apuradas a los pacientes, porque después no llego a escribir en la compu, no me parece que no está bueno. Y me pasa un montón de veces eso igual. Por más que Lo, uno lo quiera cuidar, a lo veces... importante es saber bajar un cambio, como dijiste, ¿no? En esa Sí, situación. sí, porque, como dije, o sea, lo importante es el paciente y el bienestar del paciente. La computadora, bueno, me va a estar esperando ahí quieta y yo me voy a poder sentar. Pero a veces en los apuros es donde mayor errores se cometen. Y a veces el error con una medicación le puede costar la vida al paciente. Entonces hay que estar como atentos y dedicarle tiempo y hacer las cosas calmadas, porque si lo haces a las apuradas puedes cometer un error y ponerle que no se muera el paciente, porque puede ser en el peor de los casos, que pasa igual. Le puede generar un daño al paciente que puede ser que se repare o no se repare, pero no está bueno porque se pudo haber evitado. Claro. Si estás en una urgencia, bueno, pero si estás apurado porque te quieres sentar a escribir en la compu, la verdad que no me gustaría para nada que me pase eso. No sé si contesté más o menos su Sí, pregunta. le contestaste muy bien, de hecho. No me esperaba otra respuesta, pero bien. Gracias. No, de nada. Me encantan las preguntas, así que me siento más cómoda si me preguntan que si tengo mi machete acá. Así que si quieren hacerme otra pregunta, bienvenido sea. ¿Tuviste... Ah, perdón. No pasa nada, habla. ¿Tuviste algún paciente al que le hayas tenido miedo o que haya pasado alguna situación que digas, no, pero como que dudaste en dejarlo? ¿Miedo en qué sentido? ¿Que es un paciente que te maltrata o En, no? claro, o sea, en que sea violento o en que te pueda llegar a contagiar de lo que tenga, no sé, estoy tirando por tirar, ¿no? Ok. No, por lo general tengo bastante buen trato con los pacientes. Es verdad que hay pacientes que son más maleducados, más desagradecidos o tienen un peor trato, pero la verdad es que gracias a Dios todavía los puedo como manejar bastante bien. Una cosa que para mí es clave, que es un poco esto que te hablaba antes, Pilar, de marcar un poco el límite, es yo no me tomo nada personal de lo que los pacientes me puedan llegar a decir. Nada personal. Si el paciente está enojado por X situación y yo justo estaba entrando a hacerle los controles y me empieza a decir, no, porque siempre me vienen a molestar, o me empieza a descargar su enojo conmigo, no me lo tomo personal. Entonces, nada, realmente simplemente escucho todas las quejas que tenga vías por ir a ver, que insulte todo lo que quiera, que grite, que diga,
yo los escucho porque yo sé que no me está gritando a mí, no me está insultando a mí. Muchas veces, además, esas cosas te pasan cuando tenés como el primer contacto con el paciente. Por lo menos a mí me pasa. Como que te agarraron justo, pasaste por un mal momento, ¿viste? En el momento equivocado, en el tiempo equivocado, eso. Bueno, justo pasaste cuando el paciente se rebalsó el vaso y te agarró a vos y te empieza a tirar todas las quejas a vos. No me tomo nada personal. Y la verdad que me viene funcionando porque después el paciente te pide perdón, te dice, bueno, che, perdón, vos no tenías la culpa, gracias por escucharme, no sé. Y hay que también saber que hay veces que los reclamos que hacen los pacientes, algunos tienen sentido y es lógico. No sé, por ejemplo, te dicen, soy alérgico al pescado y me traen todas las noches pescado. No sé, ¿entendés? Como que hay cosas que son lógicas. Entonces, en ese sentido, buscas solucionar las cosas. O una vez me pasó con un paciente, hay veces que los pacientes tienen enojos exagerados, pero bueno, hay que entender todo el contexto de internación que tienen, de dolor. A veces también los pacientes, hay gente que sufre, que lo vive como un drama el tema de la internación, ¿no? Hay que también saber eso. Hay gente que la pasa re bien dentro del hospital y no tiene ningún drama, y hay gente que, no sé, está con 36,8 y ya te dice, me está por agarrar fiebre y de temperatura, ¿no? Y vos le decís, no, tranquilo, no, nada que ver, estás muy lejos de tener fiebre, pero como que toda la internación le generan estrés y es como todo un drama. Entonces, él lo hizo en cuenta y entonces todos los reclamos que te dan los pacientes, como que no te los tomás ni un poco personal porque entendés que está cansado, que está estresado, que... Entonces, me acuerdo una vez un paciente que estaba re enojado porque no tenía la mesita esas que se meten en la cama para poder comer. Estaba rota y le habían dicho, como 5 personas, le habían dicho que le iban a conseguir una mesita nueva y ninguna les llegó la mesita. Entonces cuando yo fui estaba re caliente porque todos le prometían mesita, nadie le traía la mesita. Y nada, era una pavada. Yo justo encontré una mesa que andaba, no, había sacado una habitación que estaba libre, fui, se la cambié y después el paciente quedó chocho y te pide perdón, que te enojó con vos, no tiene nada que ver. Pero bueno, a veces son detalles tan chiquitos, pero a veces con detalles chiquitos, si uno le viene prometiendo, te prometo que te traigo esto, te prometo, y nadie promete nada, ya el paciente tipo se cansa. Entonces, como que ahí también hay que aprender a ver por qué a veces que los enojos de los pacientes se justifican y hay veces que no se justifican para nada, que simplemente están enojados con la vida y se la hacen con todo y todo les viene mal y nada les viene bien. Bueno, mi forma de manejar eso, como dije, es no me tomo nada personal, nada personal. O sea, yo soy muy consciente de que el trabajo lo estoy haciendo bien, de que yo no tengo la razón yo no soy la razón del enojo del paciente, y la verdad que, como por decirlo de una forma media fea, pero me lo fumo al paciente, tipo, me lo tengo que bancar así. Y bueno, sabiendo que no tengo la culpa, sí, te generará un poco más de estrés psicológico en el trabajo, por así decirlo. También estoy cansado psicológicamente después de atender ese tipo de pacientes, pero bueno, hay que también saber distinguir y un poco lo que hablábamos antes de los límites. Y después, una cosa más, Pilar, del miedo que me hablabas, se me vino otra cosa a la cabeza. A mí tengo como un tabú con cierto tipo de pacientes, que son los pacientes que tienen comprometidas las vías aéreas, que no respiran bien o que tienen, no sé si saben lo que son las traqueostomías, son pacientes que respiran por la garganta. Y esos pacientes la verdad que no me gustan mucho y los trato de evitar. Si los puedo evitar, se los paso a otro compañero. Pero bueno, también a veces digo, no, pucha, soy enfermera, tengo que aprender estas cosas. No me gusta quedarme atrás, por así decirlo. Entonces, como que también es un poco de autosuperación, decir, no, bueno, hoy lo atiendo, porque en algún momento me va a tocar no haber un compañero que me salve y tengo que saber trabajar también con este tipo de pacientes. Pero la verdad que me dan fiaca. No, bueno. O sea, es una paciencia importante. Sí, hay que tener paciencia, sí. Pero bueno, también como les dije, o sea, así como están los pacientes malhumorados,
por lo general los pacientes son buenos, no son todos malos. Y como te digo, te llenan de regalos, te agradecen de mil maneras, tenés una buena relación. La verdad que serán 2 de cada 10 pacientes así que están de mal humor. Cualquier otro trabajo, no sé, si trabajas en una oficina te puede tocar un compañero que es malhumorado y también te lo tenés que bancar, digamos. Pero bueno, Claro. ninguna profesión es perfecta. Todos tienen sus gajes del oficio. Denise, no sé si vos querés preguntar algo. Sí, de hecho yo estaba por preguntar lo mismo que Pilar, pero en mi caso era tipo, aparte de los pacientes, te estaba por preguntar de las familias, porque Sí. familias que por ahí te ven muy joven y como que, qué sé yo, te dan como, Te subestiman. no sabe nada, y es como que no te tratan tan bien. La verdad que nunca me pasó eso. Sí, el primer año que arranqué a trabajar, yo empecé trabajando de noche. No había noche que los pacientes o los familiares me preguntaran por mi edad. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Y yo siempre les hacía el mismo juego y les digo, bueno, adivinen mi edad. En ese momento, 20 años yo arranqué a trabajar. Y había gente que me decía, mira, yo te diría 16, pero estás trabajando, así que mínimo 18, me dicen. Yo siempre aparenté, ahora creo que ya me creció un poco más la cara, porque ya no me preguntan por mi edad, pero al principio aparentaba de 15. Y sí, me preguntaban todo el tiempo mi edad y me veían chica y todo, pero nunca me pasó eso de que como al verme joven desconfiaran, digamos, de mi trabajo. Para serte sincera, yo cuando te vi pensé que eras una más de coso de una reunión. Sí, suelo aparentar ser más chica. Pero bueno, no, gracias a Dios nunca me pasó eso. Pero sí, de que me preguntaran por mi edad y más, a veces los pacientes más añosos que capaz me decían 15, 16, sin pensar que tipo, tendría que tener 18 para poder estar trabajando, me tiraban directamente, 16 años. Claro. O muchos piensan también que capaz soy estudiante. Me preguntan si estoy estudiando. Y no, le digo, no, estoy trabajando. ya me recibí. Pero sí, me pasa eso que me preguntan. Pero bueno, gracias a Dios nunca me hicieron problema por eso. ¿Y no tuviste también pacientes que digas, ay, no, este es un personaje, porque qué sé yo, son re cómicos o todo lo Sí. malo que les pasa como que se lo toman en joda? Sí, millones. Cómicos, muchísimos. Y es re divertido atenderlos. Te dan ganas de entrar a la habitación para estar con ellos. Pero si hay unos que me divierten mucho, hay pacientes que hace mucho no los tenemos, bueno, por todo este contexto de pandemia, ¿no? Tenemos otro tipo de pacientes. Pero a mí me encantan los pacientes que están desorientados, es decir, que están perdidos. Porque te dicen cualquier verdura. Son muy graciosos. Y no, teníamos uno que era muy gracioso porque era un paciente, cuando estás enfermo del hígado, el hígado larga una toxina que hace que te desorientes, que no seas lúcido, ¿no? Y que estás re perdido, no sepas ni cómo te llamás, ni dónde estás. Y es como que gente que no tiene filtro, entonces dice cosas muy graciosas. Y teníamos un paciente que era un paciente en realidad que al principio no nos gustaba mucho tenerlo porque al estar así desorientado era como medio desubicado también. Entonces lo teníamos atado en la cama. Pero ya después lo empezamos a tomar con humor y le tomamos cariño al paciente. Pero al principio no nos daba mucha gracia atenderlo porque te decía cosas o más o menos. Pero ya después era gracioso porque esos pacientes, si no están acompañados por algún familiar, les dejamos la puerta abierta para estar vigilándolos todo el tiempo.
Entonces era gracioso porque cada vez que pasábamos por la puerta él nos veía y nos empezaba a decir, no sé, ay, sos una hada de las nieves, porque como estamos con el ambo blanco, nos empiezan a decir, sos el hada del invierno, el hada de las nieves, ay, princesa, no sé, ya nos reíamos porque decíamos, o sea, ya era más cómico que otra cosa y como que ya le habíamos como perdido el miedo. Y también es aprender también a manejar este tipo de pacientes. A veces que capaz al principio, como no lo conoces, no sabes cómo tratarlo, pero a medida que lo vas conociendo, ya sabes cómo tratarlo, cómo manejarlo, qué cosas puedes decir, qué cosas no. Entonces ya es una mejor relación y ya era cómico. La verdad que este paciente nos hacía reír y nos hacía sentir a todas unas diosas. Éramos todas princesas, éramos todas hadas, todas lindas, entonces ya tipo nos subía la autoestima. Pero esos pacientes, además, esos pacientes, cuando vos los tratás bien, son gente que por lo general responden bien. Entonces, haces chistes y se te ríen, es como, es divertido tenerlos. A mí me gusta tener esos pacientes. Es más preferible que tener a los que siempre están enojados. Sí. Por más que te lleven más trabajo, porque en cuanto a trabajo te demandan más tiempo ellos, pero sí, yo la paso mejor con ellos, me gusta atenderlos. Y A mí hay veces que me gusta ver a las personas cómo se enojan, porque, por ejemplo, mi mamá, no, en serio, mi mamá se enoja y después no sabe qué fue lo que dijo o hizo. Ah, no, qué gracioso. Y en el trabajo la verdad que no me gusta mucho la gente que se enoja. Porque además en el hospital como que tenés la presión esto del cliente siempre tiene la razón. Bueno, entonces como que ubicarlos a los pacientes. Hay gente con más carácter, yo ponele no soy de carácter muy fuerte y no me imagino ubicando a un paciente y decirle, che, flaco, te calmas, ¿no? Tengo compañeras que lo hacen sin problema, pero a mí no me sale tanto y son los típicos que van y después te llega la nota de dirección de que el paciente se quejó, viste, esas cosas, y me da mucha fiaca. Entonces como que hay que tener cierto cuidado cómo uno le responde a estos pacientes que están enojados, porque nada, después también como que tiene repercusión en tu desempeño laboral, digamos. En donde yo estoy trabajando, yo muchas cosas lo que le cuento es donde yo trabajo, que es un hospital privado. Después en los hospitales públicos, ahí es tierra de nadie. Y ahí, como les digo, hay mucho abandono de pacientes porque, nada, los pacientes no se los bañan, están muy sucios, muy solos. Que no se mueven solos, tenés que ayudarlos a moverse. Y cuando uno está mucho tiempo en cama, no sé si conocen la palabra escaras, úlceras, que las escaras o las úlceras, la piel, cuando está mucho tiempo en una misma posición y está todo el tiempo haciendo presión, se empieza a lastimar porque la piel no respira, no le llega bien la sangre, no le llegan bien los nutrientes, entonces la piel se empieza como a morir, a lastimarse. Y se empieza a hacer primero como se pone rojo, después se empieza a salir la piel y a veces que esas lastimaduras están tanto tiempo en la misma posición que llegan hasta el hueso de la herida. O sea, es muy profundo. Y eso pasa mucho en los hospitales públicos. Y después es muy difícil curarlo. Eso se puede curar, de a poco la piel se va regenerando. Pero bueno, lleva meses y meses de recuperación y de buenos cuidados, porque tenés que cuidar bien esa piel para que no se infecte, para que crezca en buenas condiciones. Que bueno, eso donde yo estoy trabajando no lo veo nunca. Sí, hemos llegado a tener escalas, pero no mucho más que la lastimadura de la piel, que cuando nos damos cuenta ya empezamos a tomar todas las medidas para que se empiece a recuperar. Nunca llegamos a una úlcera tan profunda. Un poco lo que estaba contando. Aquí iba con todo esto. Pero ya me olvidé que estaba yendo con esto.
A que contabas que era tu experiencia porque trabajas en un hospital privado, pero que el Claro. público es otra cosa. Sí, el público es otra cosa. Yo, lo que es de público, lo que sé es de que cuando estaba estudiando hacía prácticas en los hospitales públicos también. Y que es como mi sueño trabajar en un hospital público, pero bueno, hay una realidad también que es, uy, se me estoy quedando sin batería. Una realidad que es que nada, en el público te pagan muy mal, muy mal, y lamentablemente no podría vivir con un sueldo del público. Pero bueno, nada, la verdad que el público, a mí lo que me gusta del público es que tenés muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Por esto mismo de que los pacientes ya vienen muy, muy dejados, entonces haces muchísimas cosas para cuidarlos. Si me esperan un segundo, voy a buscar, no sé cuánto nos queda de reunión, Cande. Ahora a las 4 ya empieza la siguiente, así que ya podemos ir haciendo el cierre. Ah, sí, quedan 3 minutos. Sí. No sé si con qué quieren que cerremos esto, que cuente algo más, alguna duda que tengan. Yo tengo una pregunta más para cerrar. A ver, Martín. ¿Viste las series de ahora que hay muchos de, por ejemplo, Grey's Anatomy, Doctor Grey's House, que es la más Anatomy. vieja, que son Sí. así de enfermeros, ¿es algo parecido a la realidad? ¿Es verdad que pasan así las cosas? Mira, yo no vi nunca Grey's Anatomy, así que no sé mucho. Por lo que me cuentan, o sea, desde mi lado de enfermería, me parece que no hay tanta telenovela por parte de los médicos y las internas que se viven adentro del hospital y todo eso. Creo que es un poco más normal. Y nada, las situaciones también que se viven con los pacientes y las emergencias y urgencias, la verdad que no, y tampoco de lo poco que conozco de las series, eso que un poco hacen lo que quieren en el hospital, no sé, desobedecen al jefe y operan por más que el jefe dijo que no, o... Uy, Sí, sí. Se trabó, ¿no? Se quedó sin batería por ahí. Sí, Ah. seguro se quedó sin batería. Escuché Ya el ruido de la ves, compu. No, Eso me igual ahora pasa a mí por tenemos hacer preguntas. sí, me dijo que se quedó sin batería. a último momento, Martín. Bueno, decirle que gracias por la reunión, que estuvo muy piola. Vale, ahí les estoy escribiendo. Bueno, si tienen alguna duda, si quieren, no sé, pídanme y les paso el contacto, así pueden hablar con ella personalmente, o si no, igualmente me parece que se lo vamos a pasar a las 7 después del cierre, y vamos a pasar los contactos de todos. Pero bueno, nada, ya vamos dejando espacio a las 4 que empieza, yo les digo, creo que El empieza profesor, docencia. el docente. Ujú.